Estás escuchando Caramba Podcast. Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, @carambapodcast. Y acá nos tenés, otra vez en la penumbra, acodados al mostrador y llorando nuestras miserias mucho más de lo que llora ese farol. A la deriva en un mar que nunca ahoga las penas, solos entre un montón de tipos que se respetan, se odian, se quieren como hermanos, se complementan en el coro de lamentos. Acá estamos, disfrutando del paisaje y de sus historias, entre la foto del mago y el cartel de No se fía, entre el juego clandestino y esas botellas que nunca nadie pidió, entre los diarios mojados y los banderines de fútbol, invitando una vuelta para la barra, porque nadie está libre del bar. Abel Soria, Sí. un cantautor y demás, que no sé si vive, pero bueno, hace cancioncitas criollas y estiletes y esas cosas. Uh-huh. Tiene una canción dedicada a las pulperías y a los bares, algo así, no me acuerdo el nombre, pero se debe llamar La Pulpería del Viejo Choto o alguna cosa por el estilo. Sí. Y habla también de la foto del mago y de todas esas cositas esa que hacen a la radio siempre prendía como en un murmullo de fondo, esa cosa como de ambiente, ¿sí? Sí. Esa calidez que genera el bar, ¿no? Como templo, como lugar. Sí, hoy vamos a hablar del bar desde un montón de lados y desde un montón de connotaciones y desde un montón de... Creo que el bar Nico, no sé, ayúdame en esto, pero me parece que también a lo largo del tiempo ha ido mutando y quedan pocos bares como los conocimos. Es decir, en la época en la que nosotros éramos un poco más jóvenes y demás, los bares quizás eran bastante más barrio, más arrabal que lo que son al día de hoy. Es decir, todavía quedan algunos bares de aquel estilo. Sí. Pero, y no lo digo llorando la milonga, sino porque vamos a estar hablando de cosas positivas y cosas negativas que tienen los bares, por supuesto. No es una proclama anti-piqueta fatal del progreso, ¿no? No, para nada. Sí, los bares han ido evolucionando, han ido cambiando, se han ido readaptando, así como también originalmente eran esos híbridos. Bueno, yo hablé de pulperías hace un rato y era un tema que quería tocar también, porque bueno, en definitiva, centros de reunión barriales a través del consumo, Uh-huh. donde vos podías ir a comprar 200 gramos de yerba o a comprar, qué sé yo, tabaco y de paso te tomabas una caña y conversabas con los vecinos y bueno, te quedabas un rato ahí. Totalmente. Obviamente, desde esa perspectiva más de tradición folclórica y demás, el bar era propiamente un espacio bastante más masculino, digamos. Sí. Y en esa evolución del bar almacén, bar pulpería, más, ¿no? Que el barrio fue cambiando, después empezaron a abrir almacenes propios y el bar se fue convirtiendo quizás en un espacio más, bueno, por lo que es la tradición de este tipo de sociedades en las que vivimos, un lugar más del espacio masculino, donde el tipo iba a jugar a la carta y a conversar con los amigotes. Pero eso fue un tipo de bar con una visión de barrio que existió durante muchísimos años, que hoy está prácticamente extinto. Sí. Y ha habido... De barrio y de sociedad también, porque lo que mencionaba recién, ¿no? De ese espacio más masculino, pero es que de verdad en su momento lo era, es decir, no estamos hablando en este caso puntual de una onda más boliche, que es lo que se está viendo ahora, sino más del bar de antes, para una sociedad de antes en la que el tipo que iba al bar era un varón. No eran necesariamente mujeres. De hecho, estaba pensando ahora que yo llegué a conocer un bar que funciona medio en esa dinámica de bar, almacén, pulpería, lo que sea, en La Cruz, en Florida. Ah, es verdad, sí. Que casualmente el abuelo de un amigo tiene Sí, uno sí. de esos bares. Supimos jugar algún pool y tomar una caña ahí, ¿eh? Sí, señor, y ver también que la diferencia de los parroquianos con los de Montevideo básicamente radica en la vestimenta. La ventilación, pensé que ibas a decir. No, en la vestimenta y que capaz que, bueno, se sigue tomando, quizás tiene todavía algunas cosas más arraigadas a tradiciones pasadas, como por ejemplo que el bar estaba sirviendo alcohol básicamente desde la
que desde las 10 de la mañana, pero sirviendo alcohol no me refiero a que actualmente no es que haya una prohibición al respecto, sino que es como una cosa que se vive más natural, ¿no? El mismo ambiente que tenés no sé, a las 10 de la mañana en ese bar almacén coso, es el que tenés después no sé, a las 6, 7 de la tarde. Me imagino que de noche debe ser más otra movida. Claro, cuando la gente termina su jornada laboral y va a sociabilizar ahí. Sí, ¿no? Sociabilizar y el sociabilizar me parece interesante por varios puntos. Hace un tiempo escuchaba que el alcohol, por ejemplo, como desinhibidor no funciona. Es decir, que lo que nos genera en el inconsciente, digamos, tiene más que ver con efectos inhibidores más que desinhibidores. Uh-huh. Y eso en lo que refiere a la sociabilización, por ejemplo, con gente nueva, no necesariamente juega a favor, más allá de que uno inconscientemente quiera hacerlo funcionar como tal. Sí, sí. Es decir, y después pensaba en los bares, como antes quizás los bares eran más un lugar de discusión y de reunión para charlar de determinados temas, que quizás al día de hoy todavía pasa más en los cafés de Montevideo por lo menos, y que debe quedar también algún bar en los cuales, bueno, no sé, se habla de política, de fútbol y de todo un montón de cosas, porque normalmente las personas que los visitan son las mismas. Claro. Es decir, tenés la misma fauna de lo que se conoce como los parroquianos. Se convierte en como una especie de club, ¿no? Claro. Un club social donde la gente... Bueno, los clubes de barrio, club social y deportivo, la Calamuchita... Sí. Suelen tener una cantina, un casín, y ¿sabes dónde queda uno? Estoy pensando que el otro día pasé por la puerta y siempre uno para adentro, y justo ahí fue como que se dio todo en la misma movida, que me di cuenta que tenía los cordones de los campeones desatados, y me agaché a atarme los cordones en la perspectiva de la puerta para mirar para adentro un rato más que la caminada. Acevedo Díaz es el fondo de Tres Cruces. Sí. ¿Sí? En esa cuadra ahí hay un club de barrio, un club de no sé qué, que tiene una cantina de esas que vos miras para adentro y hasta parece que viniera con los mismos parroquianos. O sea, son parte del mobiliario. ya vino así. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, Piche, vos por ejemplo llegaste a tener, tu tía tenía un bar. Mi tía, una tía mía, la tía Violet, tenía un bar ahí en la esquina de Río Negro y Soriano, lo tuvo durante un par de años. Nosotros supimos ir a ese bar. Barcito chiquito, que tenía sus parroquianos, estaba el pelado Luis, estaba el ¿cómo era que se llamaba? El del Chavo del Ocho. El ñoño, El ñoño. El gordo, bueno, sí. Ahí va. Que obviamente le decían ñoño por el del Chavo del Ocho, un gordo enorme así. Se mamaba y se dormía y tenías que moverlo después, sacar al ñoño para afuera. Sí, unos personajes muy pintorescos. Estaba lindo. El Estribo se llama. Sí, nosotros supimos ir ahí ya bastante jovenzuelos. Y fíjate, yo tenía 18 años. Y yo tengo unos 19. Pocos años más que vos, así que fuimos bastante chicos, por lo menos para la fauna que había ahí en la vuelta, fuimos a tomar alguna. Y era un lindo bar, era un bar chiquitito. Hoy en día hay un bar ahí también, pero está un bar un poco más cool, que hacen no sé, cerveza artesanal o algo de eso. Claro. Sí. La misma, es el mismo local. Claro, ha ido cambiando el público también al que se apunta. Además, el bar no dejaba de tener como eso que hablábamos en el capítulo anterior de Nadie está libre, en el cual hablábamos sobre los vicios, que no dejaba de tener como un cierto ambiente viciado, si se quiere. Claro. O vicioso, no sé cómo explicarlo. No lo digo particularmente por el bar de la tía, pero un poco sí, porque en realidad eran tipos que iban a tomar alcohol y charlar un rato. Iban todas las noches. Claro. El de la tía tenía diario. Que no todos tenían diario, o fueron... No siempre era el diario del día. No. A veces había un diario que era diario viejo. No, era muy escaso. Si querías comer algo en el bar de la tía, era como que tenías que hacer magia. Claro. O sea, te conseguía, de repente te conseguía una milanesa del bar del Hispano, ¿viste? A una cuadra. Claro. Y te vendía la mitad y bueno, te la cobraba más o menos ahí. Pero sí, era muy, muy limitado. Había que chupar y...
Bueno, nosotros en la UTU supimos hacer en su momento un trabajo sobre los bares en los cuales, nada, era un trabajo para sociología en el cual... Teoría de la comunicación. ¿Sí? Teoría de la comunicación. Teoría de la social, comunicación, perfecto. ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. En el cual, bueno, nada, la idea era salir un poco a recorrer bares típicos de Montevideo, si no me equivoco, esa era la consigna. Y nosotros, más que para el típico de Montevideo, como tomarlo, como puede ser, por ejemplo, el bar El Hacha, o ¿no? Que tienen como una cierta vuelta histórica, lo que sea, nosotros lo que quisimos abordar en ese trabajo fue, o lo que nos propusimos en un principio fue, bueno, no, pará, está todo bien con esto, pero esos son más bien puntos turísticos hoy en día y han cambiado con respecto al bar tal y como lo conocemos. Nosotros lo que queríamos hacer era reflejar un poco más ese bar de barrio, si se quiere. Exacto, y en la Ciudad Vieja se da el fenómeno ese, como vos decís, de que ha tenido una transformación toda la zona. Sí. Desde el hecho de, por ejemplo, que se ha renovado la población, porque el público típico, al menos de cuando yo era adolescente, que frecuentaba más seguido la Ciudad Vieja, tenía mis amigos ahí y eso, han cerrado pensiones, han cerrado ciertos conventillos, digamos, en el mejor sentido de la palabra, que había en el barrio, y han puesto, bueno, muchas cooperativas, reciclajes, cosas así. Exactamente. Ahora está todo un circuito de cámaras de vigilancia en la Ciudad Vieja, que fue donde se empezó a hacer está mucho más controlado. Obviamente aumentó la seguridad, cada vez hay más turismo y los llevan a recorrer la Ciudad Vieja. Aumentaron los precios de la zona. Aumentaron los precios, hay hostels, hay bolichitos así interesantes. Hay este estilo boutiques como hay en Arocena, en Carrasco, ¿no? Claro. Boutiques medio de arte y de cosas así, medio fifí. Y claro, el barrio cambió. Obviamente la Ciudad Vieja, si bien es una zona determinada y pequeña, no es muy chica. Dentro de la Ciudad Vieja tenés distintos sectores y bueno, y con los bares pasó eso. Muchos bares históricos, el perro que fuma, por ejemplo. Perro que fuma, por ejemplo. Nosotros le lavaron la cara al perro que fuma. Sí, señor. Nosotros fuimos al dejó el pucho el perro que fuma, ya no fuma más. No. Ahora es el perro que se vapea. Tiene un vapor electrónico. Sí, supimos ir al perro que fuma, entre otros tantos, ahí buscando. En el perro que fuma particularmente no tuvimos buena recepción, ¿no? No tuvimos muy buena recepción como para buscar testimonios y charlar un poco sobre el mundillo del bar. Sí, justo que decíamos que el bar era un ambiente mayormente masculino. En el perro que fuma no nos pasó. No exactamente. No exactamente. Pero nos pasó de toparnos con una leyenda de la que quería hablar ahora, que me pareció lindo para recordarla, que nos topamos con la leyenda del Espantoso. Qué lindo. El Espantoso, cuando nosotros estábamos buscando un bar con estas características, nos lo nombraron en varios lados. Nadie tenía la dirección precisa, nadie sabía bien dónde era que quedaba, y además tampoco nadie sabía cuándo abría, porque el dueño abría cuando le pintaba. Cuando tenía ganas abría el Espantoso. Claro. Este trabajo nosotros no lo hicimos en un día, sino que lo hicimos con varios días de trabajo y de ver cómo funcionaba la vida en el bar y demás. De hecho, después encontramos un bar al que le dedicamos el trabajo más profundamente. Pero el Espantoso me pareció me pareció como que tenía una leyenda romántica que era interesantísima. Parecía alguno de esos textos de Dolina, ¿no? Del estilo del bar del infierno o algo del barrio de Flores en Buenos Aires. Totalmente. Un bar que aparecía en ciertas circunstancias climatológicas o astrológicas, ¿no? Claro, y que parecía que siempre había estado ahí, que sin embargo, cuando vos lo ibas a buscar en condiciones que no eran, nadie sabía dónde era ni a qué hora abría. Sí. Nada, me encantaría que si alguien conoce el bar El Espantoso, nosotros no lo llegamos a conocer, de hecho no sabemos dónde está ni a qué hora abre. Creo que la única calle en la que más o menos la mayoría de la gente coincidía que era Maciel, pero la esquina no sé exactamente. Sobre Maciel y alguna de las 10 calles que cruzan Maciel estaría El Espantoso. Pero nada, me pareció como una leyenda linda para traerle y charlar un poquito del Espantoso y de todo lo que genera. Porque también, y ahora lo mencionabas hace nada a Alejandro Dolina,
creo que tiene como esa referencia, tiene como esas referencias mágicas de barrio, porque los bares son lugares donde se generan historias, donde por lo menos eran lugares donde se generaban muchas historias. Sí. Probablemente porque había alcohol de por medio y porque habían charlas, esos parroquianos también, yo en la frase lo tiraba más, por ejemplo, al bar como el bar que quizás estamos más acostumbrados a ver en las películas yankees de ahogo de penas y desde ese punto de vista, barra, ¿no? Una cosa... Claro, que lo siguen habiendo parroquianos que van al bar, como nombrábamos hace un rato, o a tomarse una después del trabajo, o sin querer interactuar mucho. Sí. Pero creo que los bares que hemos conocido más tenían gente que sí, se veía habitualmente, se saludaba y jugaba a la baraja, o charlaba del partido de ayer, o charlaba sobre el candidato político, hacía su descargo diario, ¿no? Su descargo diario, claro, sobre lo que le pasaba en la casa, sobre era como una parada muchas veces habitual previo al volver a casa, algo más parecido al bar de Moe. Claro. Si se quiere. Pero siendo un poco más folclórico, más que las referencias imperialistas que estás haciendo. No, nombraste a Dolina y veníamos hablando de parroquianos y yo no puedo evitar pensar en el boliche del resorte. El boliche del resorte. De los cuentos de Don Verídico. Claro, ¿no? Que era más pulpería. Más pulpería, una mezcla, un lugar donde, justamente donde ves que todas las historias del pueblo, ese pueblo desconocido, terminan cruzando por ahí. Sí. Terminan, en algún momento de todas las narraciones, de todos los cuentos de Don Verídico, la historia pasa por el boliche del resorte y es donde se vuelve esa especie de ágora, ¿no? Esa especie de lugar donde cada uno tiene su opinión, cómo resolver el asunto del protagonista, cómo colaborar. Terminan saliendo 14 en un carro con damajuana de vino por las dudas a la casa, ¿no? Al rancho del loco. Y están siempre, el Tapo Olmedo, el Pardo Santiago, la Dubija, el gato, ¿no? Está el Barcino ahí. Nunca sabemos quién es el pulpero. Total. Que queda Totalmente. En esa que todos creemos que, hoy en día sí ya no hay cuentos del boliche del resorte porque el pulpero no está más. Uh-huh. El verdadero pulpero ya no. El viejo Juseca y se me erizan los pelos. Sí. Una cosa. Pero nada, da un poco como para ese realismo mágico, si se quiere. Sí. Y tuvimos una época también en la que nos pusimos a recorrer bares porque queríamos. Porque estábamos dulces, teníamos dinero y. ¿No? No, piche, ninguno de los dos tenía Hacíamos una dinero. cosa bastante mediocre, pero muy entretenida, que tenía intenciones. Fue medio como un juego, yo creo que nunca lo tomamos demasiado en serio. No, era una excusa para tomar una y charlar un rato entre nosotros, pero... O sea, te corté, contá que es... No, claro, que lo que hacíamos era recorrer bares de Montevideo, de este tipo de bares, que normalmente nos quedaban relativamente cómodos para movernos. En la zona, yo vivo en el barrio sur, a media cuadra donde empieza el centro formalmente, o sea... Claro, en el centro, Barrio Sur, Ciudad Vieja y demás hay o había un montón de bares de los cuales, podíamos ir y ver qué nos parecía y qué aventura nos encontrábamos ahí en la vuelta. Insisto que esto, si bien el bar no deja de tener también quizás un costado más de bar, boliche, levante y esas cosas, nosotros en realidad el plan era... No, era pipear el ambiente como observadores imparciales. Imparciales, totalmente. Imparciales para no... ¿Cómo se dice? Como el observador de aves que de repente va y se tira en el pantano ahí tapado con una cosa verde, con la cámara a mirar así. A tratar de no afectar nada del ambiente, claro. Que todo pase y sacar vos tus apuntes. Ahí está, eso yo quería llegar. Con un mínimo de una cerveza, que por lo general era el menú nuestro, compartir una cerveza o dos. O alguna grapamiel en invierno. Hace rato que estoy pensando que en esta grabación de hoy hubiera venido bien una grapamiel. Así porque está fresco. Sí. Para compartir. Una rosa negra preferencialmente, que es una... Que está muy bien. Una delicia. Pueden mandar los cajones. Sí. Y a lo que iba es eso, que nosotros llegamos a sacar algún apunte, en algún momento puntuábamos cosas como ítems, como por ejemplo
la atención del mozo, tipo, ¿no? Pero, no, Sí. pero sin categorías fijas, era como que el mozo tenía bigote, bien, 10 puntos. Y era como que cada vez variaba, jodíamos un poco con eso. Las charlas de los parroquianos, era como, Sí. como observar mucho eso también, ¿no? Observar mucho la fauna que había ahí en la vuelta, los habitué. Yo antes de hacer estas recorridas, por ejemplo, esto creo que ya lo hemos contado en algún momento, lo voy a hacer muy breve, pero cerca de mi casa, cruzando Centenario, digamos, casi enfrente, había un bar que poco a poco fue mutando en bar pizzería y después en bar pizzería y almacén. Roticería, ¿no? Y después en bar y almacén para finalmente quedar ahora en una especie de almacén. Pero nada, me pasó de ir a buscar alguna pizza ahí cuando no sé, llegaba y tenía ganas de comer algo medio rápido, lo que sea. Y nada, mientras esperaba la pizza, escuchar a los parroquianos ¿no? A mediodía estamos hablando. Y eran esas mesas, como pasa también en los cuentos de Fontana Rosa, ¿no? Donde es esa mesa de parroquianos que, bueno, nada, los escuchabas, eran muy divertidos, eran tipos muy divertidos de escuchar, sí. Veteranos normalmente. Y yo pensaba, yo me quiero jubilar y quiero venir al bar, ¿no? Claro, exacto. Me quiero jubilar y quiero venir al bar, quiero esto, está buenísimo. Y ahora, visto quizás a la distancia, tengo mis dudas, ¿no? Muy, muy telúrico, pero... Sí, claro. No sé qué tan interesante puede ser, ¿viste? Claro, porque vos también los agarrabas a cierta hora en la que estaban todos más o menos, como mucho alegres, claro. pero nada. ¿Sabes de qué me hiciste acordar también? ¿Te acuerdas del sketch de Calegrón, del bar? Sí, claro. Spalter y Frade. Básicamente, donde Frade era aquel... Era como el ilustrado, ¿no? Claro, y Spalter era el pedazo de bestia parda que era parecido a lo que hacía el Toto Paniagua y con Almada, ¿no? Totalmente. Que le decía, usted es un paparulo. ¿Sabe lo que es un paparulo? ¿Cómo no? Si mi madre era muy honesta, le decía a Spalter. Sí. No, usted es un paparulo, un ignorante, y siempre Claro, le tiraba como esa de mirá qué tanto seno, le tiraba la carpeta ahí arriba de la mesa. Y ese sketch que tenía mucho improvisado también, ¿verdad? Sí. Porque me acuerdo que estaba, no me acuerdo los nombres de los actores, pero básicamente eran ellos dos y el resto del entorno metía alguna cucharada de algo, pero básicamente lo que hacían era tratar de no cagarse de risa, sí. Porque estaban grabando y se tentaban un montón. Porque además Spalter era un estupendo actor de cara. Sí. ¿No? Sí, es decir, más allá del guión, más allá de lo que se le ocurriera, lo que sea, las reacciones en el rostro. Con esa cara medio de piedra. ¿No? Eran fabulosas. Fabulosas. Sí. De hecho, una de las cosas que quizás me alejaron de esa idea del bar de por sí fue, bueno, nada, empezar a ver, por supuesto, las consecuencias del alcohol a mediano plazo, digamos, y ya empezar a ver que esa gente que te parecía divertidísima, nada, con un par de copas arriba ya no era tan copada y eso. De hecho, muchas veces también hay una canción de 2 minutos, Mosca de Bar, que comienza con una pregunta a Enrique Sims, ¿no? El ¿qué es el bar, Enrique? ¿Qué es el bar, Enrique? Y Enrique empieza ahí con su descripción del bar y es no me acuerdo cómo es que dice, pero es el último, es como la selva metida dentro de la ciudad, el último lugar para que te pelees y hagas amigos y... Sí, ¿no? Bueno, el Cafetín de Buenos Aires, que no es un tango de mi preferencia, pero... Claro, es decir... Tiene esa descripción, ¿no? Del público y... Tiene como bueno, como esa referencia folclórica, si se quiere, que está interesante. Porque también el bar en sus momentos, bueno, nada, discusiones un poco más caldeadas y sobre todo... Quizás esto lo asocio yo más al bar
más nocturno, si se quiere, o a la noche en el bar, generaba también sus discusiones, sus rispideces, que como todo lo que aumenta el alcohol... Eso te iba a decir, habiendo alcohol de por medio, viste que... Claro, nosotros tenemos de hecho una de tantas, ¿no? Pero en alguna de las idas al club de Jauregui Berry, el querido club, nos pasó de tener una noche fantástica, de llegar al bar tarde, porque llegamos tardísimo ese día. Llegamos tarde, no quedaba mucha gente, tratamos de tomar algo, creo, no sé. Sí, porque el club nada, quedaba lejos, nosotros ya habíamos cenado tarde y habíamos tomado algo antes y no sé qué, y dijimos, vamos para el club, nos envalentonamos, un piche y un ale bastante jovencitos y nada, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué hay, a jugar pool, yo qué sé. Totalmente, nada a acostarse temprano. Entonces nos fuimos para allá y claro, encontramos un ambiente bastante más espeso al que se solía ver en ese bar, que era un bar que tiene una característica que está interesante, que es que, claro, el Club de Jauregui seguía funcionando en invierno, lo cual generaba parroquianos habituales, claro, que en verano se cruzaban con toda una fauna diferente a la que estaban acostumbrados a ver y con la que estaban acostumbrados a convivir. Durante el año es un pueblo chico, como pasan los balnearios en general. Claro. Es un pueblo chico que durante el verano triplica, cuadriplica, no sé multiplica la cantidad de gente que ronda en el lugar y que consume sus servicios y demás. En Jauregui Berry se da el fenómeno de que están los campings que realmente meten muchísima gente. Claro. Y entonces la población flotante, o no sé cómo se le dice, se va al carajo. Y en el club, que es donde confluye todo el mundo, se nota. Porque tenés al que va todos los días en plan parroquiano a tomarse una caña y a charlar con los vecinos. Con otro que quieren bailar el bicho y salir y claro, chuponear y terminar en la playa. Exacto. Amando, por ejemplo. ¿No? Y bueno, de hecho, ese día, esa noche recuerdo que llegamos muy tarde y con dos parroquianos más bien habituales, teniendo una discusión un poco elevada, más acalorada, ¿no?, de lo que hubiéramos, o sea, nos sorprendió muchísimo. Después la anécdota fue bárbara, pero un poco nos cagamos. Contexto barra, ahí. Veterano, no voy a dar nombres porque... No. Un veterano tirando 40 y pico, 50, conocido del balneario, que vivía allá. Otro muchachón, que en aquella época tendría sus 20 y pico, pero un tamaño... Sí. Esa gente que en las manos tiene racimos de embutidos, digamos, por decir una cosa más ordinaria. Dicho técnicamente. Y gente integrante de una familia que son conocidos en el balneario porque les gusta más pelear que cobrar el sueldo, digamos. Entonces, este muchacho en algún momento vio insultada la memoria de su padre, que vive, ¿no? Tampoco es que por parte de este otro vecino veterano. Y bueno, el muchacho reaccionó. Sí, reaccionó y de hecho, si mal no recuerdo, no. ¿Te acordabas? Fue una discusión muy acalorada. Nosotros llegamos casi que comenzando el conflicto, pero llegamos a ver los gritos, llegamos a ver una persona volar para afuera del bar. Bueno, este señor salió por una ventana. Le inventaron una puerta de emergencia, lo sacó por la ventana para afuera. Sí, y supo haber algún arma también ahí en la vuelta. Fue todo, era un ambiente muy turbio. Pero claro, cuando estábamos no sé si envalentonados, pero... Y yo, es una época de mi vida que yo recuerdo entre los 18 y los 21 años, por ahí, antes de pasarme al lado de la ley, que a mí me gustaba mucho el bardo. Claro. Me encantaba, me gustaba, sí. Sí, y era como eso del gato chico que no conoce el peligro, claro, ¿no? Es decir, estábamos ahí... Y en ese momento que este muchacho, el que defendía el honor de su padre, que terminó siendo el vencedor, por decirlo de alguna manera, que le rompió la cabeza al veterano, que de hecho lo remó un buen rato, con consecuencias feas de ver, hoy en día considerándolo seriamente.
En aquel entonces yo ya estaba acostumbrado a ver a este muchacho o cualquiera de sus dos hermanos. Sí, peleando con alguien. Pelearse con alguien y romper todo, y bueno. Y en ese momento fue como, mirá, vale, que estás viendo un espectáculo autóctono del lugar. Sí. Sí, esperá que le voy a poner algo más. Yo estaba congelado, porque además era como eso de yo ya vine para acá, caminé 1,5 kilómetros por lo menos, no me voy a volver, o sea, ustedes peleense todo lo que quieran, traten de no tirarme nada arriba de la cerveza, por favor, porque tampoco es que le voy a salir a pegar si me tiran algo arriba de la cerveza. Pero no tenía ganas de volver, era tipo, bueno, pelense, no sé qué, no me rompan las pelotas que yo tengo ganas de estar acá un rato. Y en un momento te perdí de vista porque yo estaba casi hipnotizado con ese espectáculo que estaba sucediendo, ¿no? Alguna gente gritando, un arma de por medio, gente peleas, empujones, ahí, ¿no? sé qué, todo. ¿Y de dónde está Piche? Y en un momento lo miro y Piche estaba metido adentro del club, parado al lado de la rocola. Y digo, yo no podía creer ya el hecho de que hubiera sido a buscar música, ¿no? Entre las nieblas de la alcohol, además. Buscando... Y empiezan a sonar esos primeros acordes inconfundibles de Masacre en el Puticlub. Y para mí fue poesía, pero un momento... Fue como un broche de oro para una situación surrealista que estábamos viviendo en ese momento. Una noche maravillosa. El Puticlub de Jaure, el Yacht Club de Jauriberri tiene eso. Para mí era como la banda sonora perfecta para ese momento. Era perfecta. Por él corríamos un cierto riesgo de terminar metidos en la rencilla si alguien entendía la sutil referencia. Pero nada, era... Yo solo quiero decir dos cosas. Sí. Solo quiero decir una cosa, mejor dicho. La persona que sacó por la ventana a la otra, digamos, el vencedor de esta pelea... Uh-huh. Tenía una camiseta, no me acuerdo si esa noche, pero solía usar una camiseta con la cara de Leo Mattioli, que decía por siempre Leo o algo así, nada más. O sea, como para ir y decirle, ¿qué haces con esa camiseta ahí? O sea, un llamador, ¿no? Vení, metete conmigo. Fantástico. Bueno, nada, más allá de esta anécdota, en realidad, que es parte de esa movida que también se daba en los bares y que es parte de los bares, hace un tiempo pensábamos, y creo que lo mencionaba, hacíamos alguna referencia cuando hablábamos de este trabajo de la UTU, de que sí, de que antes los bares quizás tenían, dentro de todas sus problemas y sus temas, eran más parecidos a quizás lo que pasa en algunos cafés ahora y eso, donde se charlaba de todo y donde se hablaba bueno, nada, era como una forma de... Nosotros hablamos en el capítulo en el que hablamos de política, por ejemplo, mencionamos el de esos temas no se habla, por ejemplo, y la necesidad de la discusión y del discutir y del saber discutir sin necesidad de llegar a la pelea, sino de tratar de buscar algo constructivo, que creo que era algo que pasaba bastante más a menudo, por lo menos en la época predictadura. Claro. En la cual una clase intelectual que tuvo Montevideo, que mucha de ella fue exiliada o asesinada o nada, tenía también encontraba también en los bares lugares donde poder discutir y hablar de determinadas cosas que bueno, que son importantes charlarlas, que bueno, que capaz que en cierta forma encontraban su espacio en los bares, en definitiva. Pienso también más atrás en el tiempo, en los grandes debates, polémicas literarias y demás, en los cafés de 1900. Claro. Caminabas la Peatonal Sarandí y era un bar al lado del otro, un café al lado del otro. Una costumbre muy, muy vista, yo qué sé, yendo a otros países, ¿no? Atravesando fronteras, los cafés de París, las tabernas en Inglaterra, ¿no? Eso que tanto nos simpatizan a nosotros en ese entorno, ¿no? Sí. Cada pueblito tiene sus tabernas y claro que son lugares donde las ideas fluyen y donde la gente se contacta, se conoce, se debaten cosas, se resuelven. Claro. En la historia
independentista de América, hay lugares donde se reunían los, digamos, proscriptamente o ilegalmente, donde se reunían los ideólogos de Total. las liberaciones, que eran por lo general en trastiendas de bares o cosas así, o de Totalmente. pulperías o de cafés o de... Era como ambiente, eran ambientes intelectuales, es decir, o por lo menos donde convivían los intelectuales y encontraban un lugar para reunirse y hablar de determinadas cosas. Vaya uno a saber qué tanto de nuestra historia se construyó o se amoldó en una charla de bar, qué tanto de nuestra cultura se escribió en un principio en una servilleta. Porque también, así como nosotros hablábamos de eso, de ir como disfrazados, ¿no? Camuflados a observar pájaros, ¿no? De tratar de que nadie nos viera y nadie nos prestara atención para no romper el paisaje habitual. Porque justamente nosotros, en cierta forma, nosotros que nos gusta escribir y que nos gustaba recoger historias como para ver después cómo podíamos convertirlas, adaptarlas, si encontrábamos algo que valiera la pena y demás. Muchas veces íbamos, en plan, no tomar nota literalmente, porque para escribir creo que, llevábamos, siempre teníamos algún cuadernito ahí en la vuelta y eso. Sí, pero con la idea de, cosechar la punta de una madeja que después pueda darte el disparador de contar. Totalmente. Este tipo de historias. Y así como pasaba eso, hay escritores muy conocidos de nuestro país y probablemente de Latinoamérica y del mundo, que han escrito sus obras o han escrito parte de su obra o han escrito algunas cosas que después dispararon cosas interesantísimas, a partir de notas que tomaban en un bar y de sensaciones y de ideas y de cosas que escuchaban. De hecho, Fontana Rosa, por ejemplo, era un tipo que en su mesa de parroquianos era un tipo muy reservado. Es decir, que hablaba relativamente poco, escuchaba mucho más de lo que hablaba. Y probablemente mucho de la obra de Fontana Rosa aparta del escuchar en un bar. Yo estoy seguro que un Alejandro Dolina también es un tipo que ha escuchado mucho en un bar. Y ese pulpero que nunca hablaba, ¿no? En el boliche del resorte. En el boliche del resorte, Juseca, claro. La gente pide un vino y le sirven un vino y nunca te dicen quién lo sirve. Y pero creo que en definitiva lo que podemos desear, o no sé, más allá de eso, que no se pierdan ese tipo de espacios de esparcimiento, más allá de que hablamos de puntos altos y bajos, positivos y negativos, que existan lugares donde la sociedad siga intercambiando y disfrutando su tiempo libre o simplemente yendo a hacerse romper la cabeza o a mamarse pero que pasen cosas, se generen historias, se conozca gente, se mueva el mundo en torno a eso también. O a charlar un rato, claro. Yo hace un tiempo pensaba cuando ahora no, porque ahora el dinero por supuesto abunda. Pero claro, cuando no tenías un mango y pensaba, pero ¿qué me voy a ir a tomar a un bar? Cuando en realidad me compro una cerveza en el almacén, cambio el envase, no sé qué, y voy y me la tomo. Claro, y me la tomo solo en mi casa. Pero en mi casa no pasa nada. Sí. No es eso, no es por el alcohol por lo que estás pagando, no es por el café por lo que estás pagando, no es por el sándwich caliente por lo que estás pagando, sino que en realidad si tenés ganas podés estar pagando por un ambiente, por una historia y por una historia que a veces te atropella te llevas por delante. Cuando querés acordar tenés una anécdota para contar o un cuento que te inspire algo. Creo que es parte también de esa riqueza mágica folclórica, si se quiere, de los bares. De esta manera, Nico, vamos cerrando las puertas de este bar. Bueno, me pasó, pará. Me pasó alguna vez con un amigo íbamos a Cinemateca. Nos hicimos socios de Cinemateca porque básicamente estaba muy barato para una época en la que... ¿Y por las minitas? Pensé Cinemateca. Las minitas tenían son todas señores de 70 años.
Pero no, era, claro, debe haber sido alrededor de la crisis, además, en la cual coincidió que teníamos tiempo, que teníamos poco dinero y demás, como para, bueno, nada, nos asociamos y básicamente cuando había un rato íbamos a ver la película que fuera, normalmente para que los tiempos coincidieran íbamos a la penúltima función, ponele. Y claro, y salías relativamente tarde, entre semana, y te ibas a un bar a tomar una y a charlar de lo que habías visto, ¿no? Y nos pasó de encontrarnos el bar en el que te empezaban a cerrar las cortinas esas metálicas, como diciendo, bueno, amigo, el mozo ya te empezaba a mirar con cara de, amigo, usted se tiene que... Es el palito Ortega de los cumpleaños de 15, ¿no? Cuando te ponen, de vez en cuando viene bien dormir. Claro, pero bueno, nada, así como nos pasó aquella vez, vamos cerrando las cortinas de este capítulo que le hemos dedicado al bar. Recordarles sí que tanto otros capítulos de Nadie Está Libre como también de otras series de Caramba los pueden encontrar, bueno, las novedades siempre en @carambapodcast en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Exacto, así como también todos nuestros capítulos se suben a Spotify, YouTube y iTunes, y ahí, bueno, nada, pueden escucharlo. Coméntenos, sigan la serie si les gusta, si quieren que sigamos haciendo esto. Para nosotros siempre es bueno tener la señal de que hay alguien del otro lado que están escuchando y que se están tomando una codados al mostrador con nosotros. Y que tengan en cuenta que nadie está libre del bar. ¡Salud! Estás escuchando Caramba Podcast. Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, @carambapodcast.